Juan estaba viejo. No hablo de un anciano que simplemente acumula años, sino de alguien que ha sobrevivido todo lo que debería haberlo matado. Había visto morir a Esteban apedreado, a Jacobo decapitado, a Pedro crucificado de cabeza, a Pablo ejecutado con la espada. Uno por uno, los que habían caminado con él desde Galilea, fueron desapareciendo hasta que Juan se quedó solo, el último testigo ocular de algo que el mundo todavía no terminaba de comprender. Y ahora estaba en Patmos, una isla rocosa en el mar Egeo, pequeña, inhóspita, azotada por el viento, a donde el Imperio Romano enviaba a los que consideraba peligrosos, pero no quería convertir en mártires célebres. Era una forma de silenciarlos sin matarlos. Lo que Roma no podía imaginar es que precisamente allí, en ese exilio que debía ser el final de su influencia, Juan iba a recibir la visión más extraordinaria que ningún ser humano haya tenido jamás. Permítete considerar esto un momento. Juan no era un filósofo que especulaba desde una biblioteca. No era un teólogo que construía sistemas de pensamiento en la comodidad de una academia. Era un pescador del lago de Galilea, que había tocado con sus propias manos al que describía como el Verbo hecho carne, que había recostado su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena, que había estado al pie de la cruz cuando todos los demás huyeron, que había entrado corriendo al sepulcro vacío y había visto los lienzos doblados donde el cuerpo ya no estaba. Juan había vivido todo eso. Y sin embargo, lo que estaba a punto de ver en Patmos lo dejaría tan abrumado que en múltiples momentos del relato cae postrado como muerto, incapaz de sostenerse en pie ante lo que sus ojos contemplan. Lo que escribió después de esa experiencia se llama el Apocalipsis, y casi nadie lo ha leído como lo que realmente es. Durante siglos, ese texto ha sido tratado como un manual de predicciones sobre el fin del mundo, como un código secreto que grupos de personas en cada generación han creído descifrar para anunciar fechas y catástrofes inminentes. Si quieres profundizar en esto, tengo un ebook completo que conecta toda la Biblia de Génesis al Apocalipsis. El link está en la descripción. Se le ha usado para justificar miedo, control, separación, fanatismo. Se le ha reducido a un libro de terrores futuros que la mayoría de los creyentes prefiere evitar porque les resulta incomprensible o perturbador. Pero cuando uno se sienta con el texto original, con el contexto histórico real de su escritura, con los ojos de alguien del primer siglo que conocía la literatura judía apocalíptica, el lenguaje simbólico hebreo y la situación concreta de las iglesias que Juan amaba, lo que emerge es algo completamente diferente. No un libro de miedo, un libro de consuelo profundo para personas que estaban siendo aplastadas por el poder más grande del mundo antiguo y que necesitaban ver, más allá de lo visible, que esa historia tenía un final diferente al que todo indicaba. Juan era el único apóstol que había llegado hasta allí con vida, y eso no era accidental. Hay algo en el hecho de que el más longevo, el que más esperó, el que más lloró ausencias, fuera el que recibiera esta revelación, como si la profundidad de lo que iba a ser mostrado requiriera a alguien que hubiera atravesado suficiente oscuridad para poder sostenerla sin romperse. Imagina por un momento el contexto. Estamos en algún punto de la última década del primer siglo, probablemente alrededor del año 95 o 96 de la Era Común, durante el reinado del emperador Domiciano. Roma lleva décadas persiguiendo a los seguidores de Jesús. Nerón los había usado como chivos expiatorios para el gran incendio de Roma, quemándolos como antorchas en sus jardines, echándolos a los leones en el circo, cubriéndolos con pieles de animales para que los perros los despedazaran. Domiciano había intensificado el culto imperial, exigiendo que se le llamara Dominus et Deus, Señor y Dios, y persiguiendo a quienes se negaban a ofrecer incienso ante su imagen. Las comunidades de creyentes en las ciudades del Asia Menor, lo que hoy es Turquía Occidental, estaban atrapadas entre una presión imperial que los aplastaba desde afuera y tensiones internas que los desgarraban desde adentro. Algunos habían comprometido su fe para sobrevivir, otros estaban agotados.
Otros simplemente no entendían por qué si su Señor había resucitado victorioso, ellos seguían perdiendo en todos los frentes visibles. Y es en ese momento, para esa gente, en esa situación específica, que Juan recibe lo que va a escribir. El primer detalle que muchos pasan por alto es el género literario del Apocalipsis. En el mundo judío del primer siglo, existía una tradición literaria llamada apocalíptica, cuyo nombre viene del griego apocalipsis, que simplemente significa revelación, descubrimiento, levantar un velo que oculta algo. Los textos apocalípticos eran una forma de comunicación en código que los grupos perseguidos usaban para hablar de realidades políticas y espirituales, sin que sus opresores pudieran entenderlos directamente. Los números, los animales, los colores, las cifras, todo tenía significados precisos que los lectores originales conocían perfectamente, pero que resultaban opacos para los no iniciados. Cuando Juan habla de la bestia con el número 666, cualquier lector judío o cristiano del primer siglo habría entendido inmediatamente que estaba hablando del Imperio Romano y probablemente del mismo Nerón, cuyo nombre en el sistema numérico hebreo suma exactamente ese número. No era un misterio para ellos. Era un mensaje político encubierto que les decía lo que no podían decir abiertamente. Pero hay algo que va mucho más allá de ese contexto político inmediato, porque Juan no estaba escribiendo únicamente sobre Roma. Estaba escribiendo sobre algo que Roma representaba, algo que el poder humano siempre ha representado, la pretensión de ser absoluto, de ocupar el lugar que corresponde solo al Creador, de organizar el mundo en torno a sí mismo, en lugar de en torno a la verdad. Y esa pretensión no muere con Roma. Resurge en cada época, en cada cultura, en cada sistema que exige lealtad total y persigue a quienes la niegan. Eso es lo que hace al Apocalipsis un texto que habla a todos los siglos, no porque sea un mapa del futuro, sino porque es un diagnóstico eterno de cómo funciona el poder humano cuando se corrompe y de cómo funciona el poder de Dios cuando interviene. Aquí, quiero que observes algo importante. El libro comienza con Juan diciéndonos exactamente quién le está hablando. No un ángel anónimo, no una voz misteriosa sin identidad. Es Jesús mismo quien aparece, pero en una forma que Juan nunca había visto, ni siquiera durante los 40 días posteriores a la resurrección. Juan describe a alguien parecido al Hijo del Hombre, una expresión tomada directamente del libro de Daniel que los lectores judíos asociaban con el ser celestial que recibe el reino eterno de parte del Anciano de Días. Y luego vienen los detalles. Vestido hasta los pies con una túnica larga, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, su voz como el estruendo de muchas aguas, en su mano derecha 7 estrellas, de su boca una espada aguda de 2 filos, su rostro como el sol cuando brilla en su fuerza. Cuando Juan ve esto, el hombre que había recostado su cabeza sobre el pecho de Jesús, el que había caminado con él, comido con él, llorado con él, ese hombre cae a sus pies como muerto. Y en ese contraste está uno de los mensajes más poderosos del libro. El Jesús que Juan había conocido en su encarnación era accesible, tierno, humano en todo el sentido de la palabra. Pero ese mismo Jesús, visto ahora desde la perspectiva de lo eterno, desde el lado de la gloria que la carne no podía contener, es una presencia que aplasta, que desborda toda capacidad de sostenerse en pie. Y sin embargo, lo primero que hace esa presencia es extender su mano derecha sobre Juan y decirle, «No temas». Las mismas palabras que los ángeles pronunciaban cada vez que alguien era confrontado con lo divino a lo largo de toda la Escritura. No temas. El terror que produce la santidad infinita, inmediatamente calificado por la gracia que se inclina hacia abajo. Yo soy el primero y el último, le dice. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero miro, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Piensa en lo que eso significa para alguien que está en Patmos por confesar que Jesús es el Señor. El imperio que lo envió allí tiene legiones, tiene flotas, tiene poder sobre la vida y la muerte de millones de personas. Y sin embargo, el que habla desde la eternidad le dice que las llaves de la muerte no están en manos del César, están en las suyas. Luego vienen las 7 cartas. Este es quizás el segmento más subestimado de todo el libro, porque muchos lectores lo leen como simple correo apostólico y se apuran a llegar a los dragones y los sellos, pero las 7 cartas son la clave emocional y pastoral de todo lo que sigue. Son el ancla humana que le da sentido a la visión cósmica. Juan escribe a iglesias reales, con nombres reales, en ciudades reales que todavía existen en el mapa: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Comunidades específicas de personas reales con sus fortalezas reales y sus fracasos reales. Y el tono de cada carta es diferente, porque cada comunidad está atravesando algo diferente. A Éfeso le dice que ha perdido su primer amor. Interesante diagnóstico. No que haya perdido su doctrina, ni su disciplina, ni su vigilancia contra el error. Esas cosas las tiene, pero algo esencial se ha ido. La diferencia entre hacer las cosas correctas por las razones correctas y hacerlas simplemente porque se han convertido en hábito. La ortodoxia sin amor es una forma de muerte que se disfraza de vida. Juan conoce esa trampa porque la ha visto de cerca durante décadas. A Esmirna, la iglesia pobre y perseguida, no le hace ningún reproche, solo consuelo y advertencia de que vendrá algo más difícil todavía, pero que quien sea fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. Hay algo profundamente honesto en eso. No promete que el sufrimiento va a cesar. Dice que la fidelidad en medio del sufrimiento tiene un peso eterno que el sufrimiento mismo no puede destruir. A Pérgamo le habla de los que han tolerado enseñanzas que comprometen la pureza de la fe. Grupos que habían encontrado formas de acomodarse a la cultura imperial sin confrontarla directamente. En una ciudad que tenía el gran altar a Zeus, que los arqueólogos han reconstruido parcialmente y que hoy está en un museo en Berlín, vivir como creyente sin ninguna fricción con el entorno era necesariamente el resultado de algún tipo de compromiso. Juan lo llama vivir donde está el trono de Satanás, no como insulto vacío, sino como descripción del ambiente espiritual que impregnaba una ciudad construida en torno al culto al poder. Tiatira tiene una figura perturbadora, una mujer a quien Juan llama con el nombre simbólico de Jezabel, evocando a la reina fenicia del Antiguo Testamento que introdujo el culto a Baal en Israel. No sabemos quién era exactamente esa mujer en la comunidad de Tiatira, pero la imagen es clara: alguien que enseñaba que era posible integrar la fe en Jesús con prácticas que la comprometían fundamentalmente, probablemente la participación en los banquetes de los gremios comerciales, que comenzaban y terminaban con sacrificios a dioses paganos. La presión económica era real. Negarse a participar significaba quedar excluido de la vida comercial de la ciudad. Era una decisión con consecuencias materiales concretas. Y algunos encontraron una teología conveniente para justificar la participación. Sardis es la ciudad que tiene nombre de estar viva pero está muerta. Una comunidad que funciona hacia afuera, que mantiene las apariencias, que probablemente tiene un edificio de reunión y líderes reconocidos y actividades regulares, pero que ha perdido la sustancia interior que le daba vida. Juan la conoce por dentro aunque esté en Patmos. Hay algo perturbador en ese diagnóstico, porque cualquiera que haya frecuentado comunidades religiosas durante suficiente tiempo reconoce esa realidad. La institución que sobrevive a la vida que la originó, a Filadelfia, otra iglesia que no recibe reproche, solo aliento, una comunidad pequeña y sin mucho poder humano visible, pero que ha guardado la palabra y no ha negado el nombre. Y para ellos hay una promesa hermosa. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, una imagen de oportunidad, de posibilidad, de acceso garantizado por alguien que tiene las llaves de David,
el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, el pequeño que no puede ser detenido, cuando el que abre el camino es el Señor. Y finalmente, la Odisea, la más conocida de las 7, la que ha generado quizás más sermones que ninguna otra. Eres tibio, ni frío ni caliente. Esta imagen se ha usado durante siglos como metáfora espiritual de la tibieza, de la indiferencia, del cristiano a medias, pero hay un contexto geográfico que le da una dimensión adicional. La Odisea estaba cerca de 2 ciudades conocidas por sus aguas. Hierápolis tenía aguas termales calientes con propiedades medicinales que viajaban por acueductos hasta áreas más bajas. Colosas tenía aguas frías y refrescantes. La Odisea, en cambio, recibía agua de manantiales que llegaba tibia, desagradable, casi nauseabunda. Los lectores originales habrían entendido la imagen de forma inmediata y visceral. No se trataba solo de indiferencia espiritual abstracta, sino de algo que provocaba rechazo físico. El contraste entre lo que decían tener y lo que en realidad eran era tan radical que producía esa reacción extrema. Y sin embargo, incluso para ellos, la invitación no es de juicio sino de apertura. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. La imagen más íntima de todo el libro, el Señor del universo llamando desde afuera de la puerta de una comunidad religiosa que cree tenerlo adentro pero lo ha dejado afuera sin darse cuenta. Después de las cartas, viene algo que cambia completamente la perspectiva del relato. Juan es llevado al cielo, o más precisamente, se le abre una puerta en el cielo y escucha una voz que le dice, «Sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas». Lo que sigue es una de las escenas más impresionantes de toda la literatura sagrada, y una que solo puede entenderse en su riqueza plena si uno conoce el Antiguo Testamento casi de memoria, porque cada imagen, cada detalle, cada color y cada número está construido con material tomado de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de los Salmos, de Éxodo, el trono. Este es el centro de todo lo que Juan ve. No una batalla, no una catástrofe, no una destrucción, un trono. Y alrededor de ese trono, toda la realidad se organiza. Juan intenta describir al que está sentado en él, y encuentra que el lenguaje humano se quiebra ante la tarea. Usa piedras preciosas, jaspe y cornalina, para hablar de la apariencia del que ocupa el trono. Usa el arco iris, que en el Antiguo Testamento es el signo del pacto después del diluvio, para describir algo que rodea el trono con apariencia de esmeralda. Todo es luz, todo es color, todo es una realidad que el ojo humano no tiene categorías para procesar y ante la cual el lenguaje solo puede aproximarse con comparaciones, como semejante a. Alrededor del trono hay 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro. Los intérpretes han debatido durante siglos si representan a las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, a los patriarcas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo, o simplemente a la totalidad de los redimidos de todas las épocas. Lo que es claro en el texto es lo que hacen. Cada vez que los 4 seres vivientes, que son criaturas celestiales tomadas directamente de la visión de Ezequiel en el río Quebar, glorifican al que está en el trono, los 24 ancianos caen postrados y echan sus coronas delante del trono. Renuncian a lo que los identifica como personas con autoridad y lo colocan ante aquel cuya autoridad hace que toda otra autoridad sea relativa. De este trono proceden relámpagos y truenos y voces. El mismo lenguaje que la Biblia usa para describir la presencia de Dios en el Sinaí cuando Moisés recibió la ley, hay una continuidad deliberada. No es un Dios diferente. Es el mismo Dios del Éxodo manifestándose ahora en dimensiones que la experiencia del desierto solo había prefigurado. Y luego aparece el libro sellado con 7 sellos que nadie puede abrir. Y Juan llora. Llora porque si el libro no se puede abrir, la historia no tiene resolución. Los muertos habrán muerto en vano. Los que esperan en el Hades esperarán para siempre.
Los que fueron aplastados por el poder injusto no verán ninguna vindicación. El llanto de Juan ante el libro sellado es el llanto de toda la historia humana ante su propia impotencia para darse un sentido definitivo. Y entonces uno de los ancianos le dice: «No llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos». Juan levanta los ojos, esperando ver un león, y ve un cordero como inmolado, en pie, pero con las marcas de haber sido sacrificado. Y ese cordero se acerca y toma el libro de la mano del que está en el trono. Aquí quiero que te detengas un momento, porque este es uno de los momentos más teológicamente densos y emocionalmente poderosos de toda la Escritura. El que tiene autoridad para abrir la historia, para darle sentido, para vindicar a los inocentes y juzgar a los culpables, no es un guerrero victorioso en el sentido que el mundo esperaría. Es alguien que ganó siendo sacrificado. El poder que mueve la historia hacia su conclusión correcta no es la fuerza bruta del león, sino la entrega del cordero. Y sin embargo, ese cordero está en pie, no muerto, vivo, con las marcas de la muerte, pero en pie. Y cuando lo toma, todo el cielo estalla. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos caen ante el cordero y cantan un cántico nuevo que dice: «Eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos redimiste para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación». El precio de la autoridad sobre la historia es el mismo que el precio de la redención. No se gana por fuerza, sino por entrega, no por dominación, sino por sacrificio. Y luego la voz se multiplica, miles de miles, miríadas de ángeles uniéndose al cántico hasta que toda la creación, lo que está en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, todo lo que existe, proclama la misma cosa. Ahora viene la apertura de los sellos, y aquí es donde más gente se pierde, porque lo que ve Juan, al abrirse cada sello, parece un catálogo de catástrofes. Los 4 jinetes, el caballo blanco, el rojo, el negro, el amarillo verdoso, guerra, hambre, muerte. Y muchos han construido cronologías del fin del mundo basadas en estas imágenes. Pero permíteme preguntarte algo. ¿Cuándo en la historia humana no ha habido guerra y hambre y muerte? Los 4 jinetes no describen eventos futuros excepcionales. Describen la condición normal de la historia humana caída. Lo que el libro de Apocalipsis está diciendo no es que algún día en el futuro pasarán cosas terribles. Está diciendo que esas cosas ya están pasando, que son la consecuencia del rechazo de la soberanía de Dios sobre la historia, y que dentro de esa realidad terrible, Dios sigue actuando, y la historia sigue moviéndose hacia un destino que el Cordero tiene en sus manos. El 5.º sello es particularmente poderoso. Juan ve bajo el altar a los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y claman en voz alta: «¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Y se les da ropa blanca, y se les dice que descansen un poco más de tiempo, hasta que se cumpla el número de sus consiervos y sus hermanos, que también debían ser muertos como ellos. Esta escena no es cómoda. Es la pregunta más difícil de la fe, la pregunta por el sufrimiento de los inocentes, planteada directamente ante el trono de Dios. Y la respuesta no es una explicación teológica, es ropa blanca y un poco más de tiempo. La dignidad es reconocida, el clamor es escuchado, pero el proceso continúa, porque todavía no está completo. Hay algo profundamente honesto en esa respuesta, que no intenta disolver la tensión sino sostenerla. El 6.º sello abre una escena de terror cósmico. El sol se vuelve negro, la luna como sangre, las estrellas caen, el cielo se enrolla como un pergamino, y todos los poderes de la tierra, desde reyes hasta esclavos, se esconden en las cuevas y claman a los montes que caigan sobre ellos para esconderlos de la ira del Cordero. Porque llegó el gran día de su ira. ¿Y quién puede estar en pie? Este lenguaje cósmico de colapso de los cuerpos celestes
Es tomado directamente de los profetas del Antiguo Testamento, especialmente de Isaías y Joel, que usaban esas imágenes para describir la caída de imperios y el juicio sobre naciones. No necesariamente eventos literales en el cielo, sino la imagen de que lo que parecía permanente, lo que parecía ser el orden establecido e inamovible, se derrumba ante la presencia del juicio divino. Y luego, entre el sexto y el séptimo sello, algo inesperado. Un paréntesis, una pausa. Un ángel que detiene los vientos de la tierra hasta que sean sellados los siervos de Dios en sus frentes. 144,000 sellados de las tribus de Israel. Este número ha generado más controversia de la que merece. 12 tribus, multiplicadas por 12 y multiplicadas por 1000. En el mundo bíblico, el 12 representa la completitud del pueblo de Dios, y el 1000 es el número de la plenitud, de lo que desborda la posibilidad de contar. El 144,000 no es un número literal de personas específicas, sino la imagen de la totalidad del pueblo de Dios protegido y marcado antes de que vengan los juicios sobre la tierra. Y luego, para confirmar esa interpretación, Juan ve una multitud que nadie puede contar, de toda nación y tribu y pueblo y lengua, de pie ante el trono con palmas en las manos. El pueblo de Dios no es un grupo pequeño y exclusivo, es innumerable, es universal. Incluye todo lo que Dios ha estado haciendo en toda la historia humana a través de todos los pueblos. El séptimo sello se abre y hay silencio en el cielo. Silencio, por como media hora. En medio de todo el estruendo cósmico, la trompeta de ángeles, los truenos del trono, el cántico de las miríadas, de repente, un silencio que dura media hora. Es el silencio antes del gran pronunciamiento. Es la pausa que crea la expectativa máxima. Y de ese silencio surgen los 7 ángeles con las 7 trompetas. Aquí el simbolismo del Éxodo reaparece con fuerza. Las plagas que Dios envió sobre Egipto antes de liberar a su pueblo son el modelo sobre el que están construidas las trompetas y más adelante las copas. No porque sean eventos idénticos, sino porque el mismo Dios que intervino en la historia para liberar a los esclavos de Egipto, sigue siendo el Dios que interviene en la historia para liberar a su pueblo de cualquier sistema que pretende ocupar el lugar del faraón. El lenguaje de plagas no es un catálogo de terror, sino una proclama de liberación. Las 4 primeras trompetas golpean la tierra, el mar, los ríos y el sol. 1/3 de cada elemento afectado. El patrón del tercio es significativo porque no es la destrucción total, es la señal de advertencia, el sacudimiento que debería producir arrepentimiento sin todavía ser el juicio definitivo. Como un médico que da un diagnóstico severo, esperando que el paciente cambie su estilo de vida antes de que la enfermedad se vuelva terminal. La 5ª trompeta abre el abismo, y de él salen langostas con poder como de escorpiones, pero con instrucciones precisas. No dañar la hierba, ni las plantas, ni los árboles, solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y el tormento que producen no es la muerte, sino algo descrito como tan insoportable que los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. El libro de Job resuena aquí. El sufrimiento que pone en cuestión todo lo que creías entender. La 6ª trompeta libera 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates, el límite oriental del mundo conocido para un romano, el punto desde donde amenazaban los partos, el único enemigo que había podido resistir a las legiones de Roma. Ejércitos de 200 millones que destruyen 1/3 de la humanidad, y sin embargo, los que sobreviven todavía no se arrepienten. Todavía adoran demonios e ídolos de oro y plata, y bronce y piedra y madera. Todavía no se apartan de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La dureza del corazón humano ante el juicio es uno de los temas más oscuros de todo el libro. El poder de la gracia para transformar y el poder del orgullo para resistir están en tensión constante a lo largo de todo el relato. Y otra vez un paréntesis. Entre la 6ª y la 7ª trompeta,
Juan ve a un ángel poderoso que desciende del cielo envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego. Está de pie sobre el mar y sobre la tierra, con un librito abierto en su mano, y clama con gran voz, como cuando un león ruge. Y cuando ha clamado, 7 truenos pronuncian sus voces. Pero Juan está a punto de escribir lo que los truenos dicen, y una voz del cielo le dice: «Sella lo que los 7 truenos han dicho, y no lo escribas». Esta es una de las afirmaciones más sorprendentes del libro. Hay cosas que no van a ser reveladas. Hay misterios que permanecen sellados. La soberanía de Dios incluye el derecho a no explicarlo todo, a guardar en reserva lo que solo Él necesita conocer. El libro que habla de la revelación también habla de los límites de la revelación. Luego viene algo hermoso. El ángel levanta la mano al cielo y jura por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no será más, que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Y le dice a Juan que tome el librito y lo coma, y Juan lo come, y en su boca es dulce como la miel. Pero cuando lo digiere, su estómago se amarga. El mensaje de la palabra es dulce para quien lo recibe. Es la miel del Salmo 119, el gusto de la revelación, la satisfacción de entender. Pero cuando ese mensaje tiene que ser proclamado a un mundo que no quiere escuchar, cuando tiene que ser sostenido ante el poder que lo amenaza, cuando tiene que ser vivido en la contradicción y la persecución, entonces se vuelve amargo. El profeta Ezequiel tuvo la misma experiencia siglos antes. Esto no es casualidad. Es un patrón que dice algo sobre lo que significa ser portador de la verdad en un mundo que prefiere la mentira cómoda. La séptima trompeta suena finalmente, y las voces del cielo proclaman: «El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Los 24 ancianos caen sobre sus rostros y adoran, y se abre el templo de Dios en el cielo, y es vista en su templo el arca de su pacto, el símbolo más sagrado del Antiguo Testamento, el cofre que contenía las tablas de la ley y el maná y la vara de Aarón, visible desde el cielo, no como reliquia arqueológica, sino como declaración de que el pacto de Dios con su pueblo no ha sido anulado, no ha sido olvidado, no ha sido superado por el fracaso humano. Sigue activo, sigue en el centro de la realidad desde la perspectiva del cielo. Ahora el libro da un paso atrás y ofrece una visión panorámica del conflicto cósmico que subyace a todo lo que las iglesias están viviendo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Está encinta, en dolores de parto, y un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos espera para devorar al niño que nacerá. El niño nace y es arrebatado a Dios y a su trono. La mujer huye al desierto, y hay guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles, y el dragón es lanzado a la tierra. Esta imagen ha generado interpretaciones muy diversas. La mujer representa a Israel, de quien nació el Mesías, o representa a la Iglesia, o ambos en una imagen que contiene múltiples capas de significado simultáneamente, como hace frecuentemente el lenguaje profético hebreo. Lo que está claro es que el dragón, explícitamente identificado como la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el que engaña a todo el mundo, ha perdido su posición en el cielo y sabe que le queda poco tiempo. Y desde esa posición de derrota celestial ya consumada, ataca a los que están en la tierra, especialmente a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esta es una de las revelaciones más importantes del libro para entender la situación de los creyentes en el primer siglo y en cualquier siglo. La persecución no viene de un adversario que está ganando. Viene de uno que ya perdió la batalla decisiva en el cielo y que en su desesperación volcada sobre la tierra busca hacer el mayor daño posible en el tiempo que le queda. Los creyentes que estaban siendo perseguidos por Roma no estaban del lado perdedor de la historia.
Estaban del lado que ya había ganado en el ámbito donde realmente se decide el resultado final. Lo que vivían en la tierra era el impacto de una derrota celestial que todavía no se había manifestado plenamente en el plano visible. Del mar sube la bestia, con 10 cuernos y 7 cabezas y diademas en los cuernos, una imagen que evoca directamente las visiones de Daniel sobre los 4 imperios y el cuarto en particular, el más terrible de todos, con sus cuernos de hierro que aplastaban todo. Roma, con su poder aparentemente ilimitado, con sus legiones invencibles, con su capacidad para extender el brazo del imperio desde Bretaña hasta Mesopotamia. La bestia recibe del dragón su poder y su trono, y grande autoridad, y todo el mundo se maravilla de la bestia, y adora al dragón, porque dio autoridad a la bestia. Nadie puede hacer guerra contra ella. Le fue dada boca para hablar grandes cosas y blasfemias, y autoridad para actuar por 42 meses. La misma cifra que aparece de otras formas en el libro, 3 años y medio, 1260 días. El tiempo simbólico de la tribulación, tomado de Daniel, que en su contexto original hacía referencia al período de persecución bajo Antíoco Epífanes, cuando profanó el templo. Un tiempo limitado, no eterno, no sin fin. Marcado por la bestia, pero también por la certeza de que tiene un límite establecido por el que tiene el control real. De la tierra sube otra bestia, la que después será llamada el falso profeta, con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. Esta es la imagen de la religión al servicio del poder político. El sistema que usa el lenguaje sagrado, que imita la apariencia de lo divino, pero que en realidad está haciendo que todos adoren a la primera bestia. El culto imperial en Roma era exactamente eso. Los sacerdotes del templo de Augusto, los pontífices que dirigían los rituales en honor del emperador, los funcionarios que inspeccionaban si los ciudadanos habían ofrecido incienso ante la imagen imperial, todo ese sistema religioso político es lo que Juan está describiendo. Y el número de la bestia, 666, es presentado como algo que requiere sabiduría para entenderlo, algo cuyo significado está accesible para quien tenga discernimiento, confirmando que no se trata de un número misterioso para el futuro, sino de algo comprensible para el presente del que lo escribe. Y entonces, en contraste total con ese sistema de poder e idolatría, Juan ve al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. No la marca de la bestia, sino el nombre del Padre. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Cantan un cántico nuevo ante el trono que nadie más puede aprender. La fidelidad tiene su propio lenguaje, su propia música, que solo los que la han vivido pueden entonar. 3 ángeles proclaman mensajes en medio del cielo con voces en la escena. El primero lleva el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Incluso en el momento del juicio, el Evangelio todavía está siendo proclamado. El segundo anuncia la caída de Babilonia la Grande, que ha hecho que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel advierte sobre el destino de los que adoran a la bestia y reciben su marca, y luego una voz del cielo dice: «Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor». Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La siega de la tierra. El Hijo del Hombre con una corona de oro y una hoz aguda siega la tierra. Y luego la vendimia de la ira de Dios, las uvas de la tierra echadas en el gran lagar de la ira de Dios y pisadas fuera de la ciudad. La imagen de Joel 3 transpuesta a dimensiones cósmicas. El juicio que al final separará lo que ha sido sembrado de lo que se ha sembrado. Las 7 copas de la ira de Dios. Si las plagas de Éxodo estructuraron las trompetas, aquí se vuelven a usar, pero ahora sin el patrón del tercio. No hay advertencia, no hay parcialidad. Las copas son derramadas completamente sobre la tierra, el mar, los ríos,
el sol, el trono de la bestia, el gran río Éufrates, el aire. Y la respuesta de los que son golpeados por las últimas copas sigue siendo la misma que ante las trompetas. Se blasfema el nombre de Dios y no se arrepienten. El endurecimiento ante el juicio es quizás el elemento más sobrecogedor de todo el libro, porque muestra hasta dónde puede llegar la voluntad humana en su resistencia a reconocer al Creador. La sexta copa seca el río Éufrates para preparar el camino a los reyes del oriente. Y del dragón, de la bestia y del falso profeta salen 3 espíritus inmundos en forma de ranas que van a los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Y se menciona el lugar, en hebreo Armagedón, que literalmente significa monte de Megido, el lugar en Israel donde muchas de las batallas decisivas de la historia del pueblo bíblico habían tenido lugar. Josías murió allí. Débora y Barak vencieron allí a Sísara. Para un israelita, Megido era el lugar donde se decidía el destino. Juan usa ese nombre no como coordenada geográfica futura, sino como símbolo del lugar donde se decide la historia. Y Babilonia cae. La gran ciudad que había reinado sobre los reyes de la tierra, que estaba ebria con la sangre de los santos, es destruida en una hora. Y los reyes de la tierra que habían fornicado con ella lloran y se lamentan cuando ven el humo de su incendio, parándose lejos por el miedo de su tormento. Los mercaderes lloran porque ya nadie compra su mercancía. La imagen del comercio y el poder entrelazados, de la economía construida sobre la explotación y la injusticia, derrumbada en un instante. Y del cielo se escucha una gran voz de multitudes que dice, «Aleluya». La primera vez que aparece esa palabra en el Nuevo Testamento, el término hebreo de alabanza a Yahvé, pronunciado por las multitudes del cielo al ver caer el sistema que aplastaba a los débiles y corrompía a los poderosos, las bodas del Cordero. El cielo anuncia que ha llegado el tiempo de la boda, que la novia se ha preparado. A ella se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, y el lino fino es las acciones justas de los santos, no una imposición externa, sino lo que ella misma ha tejido a lo largo del tiempo con sus elecciones de fidelidad. El ángel le dice a Juan, «Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». Y Juan se postra para adorar al ángel, y el ángel lo corrige inmediatamente. «Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios». Y luego añade algo que ha pasado desapercibido para muchos. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La profecía no existe para satisfacer la curiosidad humana sobre el futuro. Existe para dar testimonio de Jesús. Ese es su espíritu, su propósito interior, su razón de ser. El cielo se abre, no una puerta, sino el cielo mismo. Y un caballo blanco cuyo jinete se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, sus ojos como llama de fuego. Sobre su cabeza muchas diademas, vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre, el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales le siguen sobre caballos blancos, vestidos de lino finísimo blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. La batalla que sigue no es la batalla que uno esperaría. No hay descripción de combate. No hay estrategia militar. La bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reúnen para hacer guerra contra el jinete del caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia es apresada, y con ella el falso profeta. Y son lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás son muertos por la espada que salía de la boca del que estaba sentado en el caballo. La espada que sale de la boca no es una espada literal, es la palabra. El juicio de Dios ejecutado por su palabra, no por fuerza bruta, sino por la verdad que desnuda toda pretensión y deja ver la realidad como es.
Satanás es atado y echado en el abismo por 1000 años. El número 1000 en la escuela del pensamiento hebreo es el número de la plenitud, de lo que desborda toda posibilidad de contar. Los 1000 años del Apocalipsis han generado más controversias teológicas de las que es posible resumir aquí. Milenarismo, amilenarismo, postmilenarismo. Cada tradición teológica tiene su lectura. Lo que está claro en el texto es que hay un período de restricción del adversario, luego una liberación breve, y luego el juicio final. Después de eso, el libro hace lo que ningún otro libro de la Biblia hace con tanta claridad y extensión. Describe el final, que no es un final, sino un comienzo. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El juicio final. Los muertos comparecen ante el trono. Los libros son abiertos. Otro libro es abierto, el libro de la vida, y cada uno es juzgado según sus obras, conforme a lo que estaba escrito en los libros. La muerte y el Hades entregan los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Y luego, después de todo ese juicio, lo que Juan ve no es un paraíso etéreo en algún lugar incorpóreo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La renovación de la creación, no su aniquilación. La restauración de lo que fue corrompido, no su sustitución por algo completamente diferente. Lo que fue creado bueno en el principio y fue dañado por el pecado, es transformado y renovado, no desechado. Y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, desciende del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No los redimidos suben al cielo para quedarse allí. La morada de Dios desciende hacia los seres humanos. Y oí una gran voz del cielo que decía: El tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos como su Dios. Lo que se prometió en el Éxodo, lo que se anticipó en el templo de Salomón, lo que se perdió en el exilio y se anheló durante siglos, se cumple aquí de forma definitiva y desbordante. La presencia de Dios, no mediada por rituales, ni por estructuras religiosas, ni por intermediarios, sino directa, permanente, transformadora. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tenga sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La Nueva Jerusalén es descrita con un detalle que llenaría muchos sermones. 12.000 estadios en cada lado. Una ciudad perfectamente cúbica como lo era el lugar santísimo en el templo de Salomón. Porque lo que el lugar santísimo representaba, el espacio donde Dios habitaba y donde ningún ser humano común podía entrar, ahora se expande para ser la ciudad entera. Toda la Nueva Jerusalén es el lugar santísimo. Toda presencia, toda accesibilidad, toda intimidad. Sus muros de jaspe y la ciudad de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos adornados con toda clase de piedras preciosas. Las 12 con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Las puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. La ciudad unifica lo que el tiempo había separado, el Israel del pacto y la iglesia de los gentiles, en una sola ciudad que es el hogar eterno del pueblo de Dios. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que se han salvado andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y la honra de las naciones,
y no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. El árbol de la vida a uno y otro lado del río, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida del Génesis, plantado en el Edén y vedado después de la caída, reaparece aquí multiplicado, accesible, sanando no solo a individuos, sino a naciones enteras. Lo que el pecado clausuró en el principio de la historia es abierto y multiplicado en el final, y ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. La visión de Dios cara a cara, lo que Moisés pidió en el Sinaí, y le fue negado porque ningún hombre puede ver a Dios y vivir, aquí se concede libremente a todos los que entran en la ciudad, no como privilegio de unos pocos, sino como la condición normal de existencia en el mundo renovado. Y luego Juan vuelve. El ángel que le mostró todo esto le dice: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Juan de nuevo se postra para adorar al ángel. De nuevo el ángel lo corrige. Adora a Dios. No me adores a mí que soy tu consiervo. Y luego, casi a modo de conclusión que no quiere ser conclusión, el libro multiplica las voces. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La invitación que comenzó el libro con las cartas a las 7 iglesias termina siendo una invitación universal, no solo para las iglesias de Asia Menor, para todo el que oiga, para todo el que tenga sed, para todo el que quiera. Y el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo en breve. Y la respuesta de la Escritura, de Juan, del lector que ha caminado por todo este libro, es simplemente: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Permítete detenerte aquí un momento, porque lo que acabas de escuchar no es un catálogo de catástrofes futuras, no es un manual de predicciones que ciertos predicadores con pizarras y cronologías pretenden haber descifrado. Es la carta más profunda de amor y resistencia que jamás se haya escrito para personas que estaban siendo aplastadas y que necesitaban ver, más allá de lo visible, que su historia tenía un guardián, que la bestia que parecía invencible ya había sido derrotada donde realmente importaba, que el cordero que había sido sacrificado era el mismo que sostenía las llaves de la muerte, que el tiempo del adversario estaba contado, aunque todavía no hubiera terminado, que las lágrimas que lloraban no eran el capítulo final, sino el penúltimo. Juan escribió este libro desde el exilio, desde la isla donde Roma lo había enviado para silenciarlo. Y lo que escribió desde ese exilio se ha leído en cada generación donde el poder del mundo ha intentado aplastar a los que se niegan a adorarlo. Se leyó en las catacumbas de Roma. Se leyó en los campos de concentración durante el Holocausto. Se lee hoy, donde los creyentes se enfrentan presión y exclusión por lo que creen, no porque sea un mapa del futuro, sino porque es el testimonio eterno de que el futuro está en manos del Cordero, y no de ninguna bestia, por poderosa que parezca. El único apóstol que sobrevivió a todos los demás. El único que no fue martirizado con violencia, sino consumido lentamente por el tiempo. El que había estado más cerca de Jesús durante su vida terrena, y que fue el último en quedar. Como si la profundidad de lo que iba a ver requiriera no solo la cercanía al Maestro, sino también la capacidad de haber sostenido esa cercanía a lo largo de décadas de pérdidas y esperas y silencios de Dios que duraban demasiado. Juan vio lo que ningún otro apóstol vio. Vio el trono, vio al Cordero, vio la ciudad que desciende,
Vio las lágrimas enjugadas. Vio el árbol de la vida multiplicado y accesible. Vio el nombre del Padre escrito en las frentes de los que habían sido fieles. Y lo que escribió no es principalmente un libro sobre el futuro. Es un libro sobre cómo vivir en el presente cuando el presente duele, cuando el poder aplasta, cuando la espera se extiende demasiado y el final tarda en llegar. La palabra que Juan recibió en Patmos es la misma palabra que sigue llegando a todo aquel que tenga oídos para oír. El espíritu y la esposa dicen, ven, el que tiene sed venga, el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Esa invitación está tan viva hoy como lo estaba cuando Juan la escribió con la tinta que probablemente le temblaba la mano, maravillado todavía por lo que había visto, intentando encontrar palabras para lo que el lenguaje humano apenas puede rozar. Y la respuesta sigue siendo la misma que cuando Juan cerró el libro. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y si este video te ayudó, no te vayas sin ver lo que tengo en la descripción. Creo que va a cambiar la forma en que lees la Biblia para siempre.